estas reacciones conjuntivales eh, son como crecimientos o manifestaciones que vamos a ver en la conjuntiva y que también nos pueden orientar, a veces sin necesidad de utilizar un microscopio, sino a simple vista y con la historia del paciente. Es algo que ustedes como médicos de primer contacto los pudiera orientar a un diagnóstico del paciente o de la manifestación que tenga el paciente, ¿ok? Pues una característica es el enrojecimiento, la hiperemia o inyección conjuntival que nos marca acá. Generalmente, pues todas las conjuntivitis van a tener ojos rojos, van a ser un poquito más marcadas en el párpado superior, en el tarso superior, en toda esta zona, en la conjuntiva palpebral superior, porque está más vascularizada, pero igual podemos ver en alguna respuesta inflamatoria que los tarsos inferiores estén muy, muy rojitos. Y sobre todo, ver la conjuntiva que está envolviendo al ojito, pues se va a poner roja, ¿no? Que es lo característico de este tipo de manifestaciones. Hay vascularizaciones superficiales y un poquito más profundas. Las superficiales se van a ver como un rojo brillante, como el que vimos ayer en la imagen de la conjuntivitis viral. Se ve un rojo brillante, no se ve tan oscuro, se ve un rojo vivo. Y esto a veces vamos a tener otro enrojecimiento que es un poquito más marcado, un poquito más profundo, un poquito más oscuro. Y es por eso que les recomiendo yo siempre que consigan cuando se vayan a sus pueblos o ya estén dando un poquito de consultas, que tengan un frasquito de nafasolina, doctores. La nafasolina es un vasoconstrictor. Entonces ustedes ven un paciente que tiene el ojo rojo, pero a veces no tiene tanta secreción tan marcada, tiene un poquito de relación con el proceso de vías respiratorias, que quieres descartar algún otro tipo de problema, le puedes poner una gotita a este paciente. Y si al cabo del tiempo que hace efecto la gota queda blanco el ojito, ahí tú puedes inferir que este proceso es superficial, doctores. ¿Okay? Una conjuntivitis o un proceso relativamente nada más de lesión superficial, que a lo mejor como médico de primer contacto con el manejo que puedas empezar a dar, puede salir adelante el paciente. Pero a veces también vamos a tener un ojo muy, muy rojo, muy vinoso, le pones una gotita de nafasolina, el paciente ya refiere a veces incluso baja visual, un poquito más de dolor, le pones la gotita y ves que no se le quita lo rojo, doctores. Entonces tú ya desde ahí ya puedes inferir que tu paciente tiene un proceso inflamatorio mucho más profundo. Y esto ya a veces a simple vista con el tratamiento, o bueno, a simple manejo del médico de primer contacto, ya puede ser un poquito difícil su manejo y se puede complicar. Entonces tú ya aquí ya valdría la pena utilizar y de sacar la carta de, pues, necesita verlo el oftalmólogo, ¿no? Y no está mal, no es tanto que estén obligados a curar todo, pero saber también una parte importante de esto es que ustedes sepan en qué momento debe ser atendido por un especialista de la materia, doctores. Entonces, el uso de la fasolina para el envejecimiento es muy, muy válido. Tenemos otra manifestación que son las hemorragias subconjuntivales. Las hemorragias subconjuntivales, yo creo que siempre las han visto, en algún momento las han visto, en algún familiar, algún amigo, algún paciente, en alguna película, que ven el ojo blanco, pero ven con un coágulo ahí de sangre. ¿Ok? Estos son los vasos conjuntivales que se rompen. Acuérdense que hay un espacio entre la cápsula conjuntiva y la cápsula de Tenon, que ayer hablábamos de la Tenon, que es la que es más vascularizada, más inervada, pero que solo se manifiesta cuando la conjuntiva está lesionada. Entonces, ¿qué pasa acá? Ya sea de la conjuntiva o de la Tenon, se rompe un vasito y este vasito se empieza a acumular en el espacio que hay entre estas dos y se empieza a llenar toda la conjuntiva. Y a veces los pacientes mismos se dicen, empezó con una manchita y ahora se extendió a todo mi ojito. No debemos de preocuparnos, incluso nosotros los clasificamos, no tanto como, sí es una hemorragia subconjuntival, pero le damos un nombre mucho más bonito que se llama hiposfagma. Hiposfagma con H, doctores. Este hiposfagma realmente no implica una urgencia, siempre y cuando no tenga secundario un traumatismo o que esté relacionado con una pérdida visual. Lógicamente hay varias condiciones que lo van a presentar. Primero, las elevaciones de la presión arterial sistémica. Hay que ver que el paciente no tenga un aumento de la presión arterial, ver que no haya tenido un pico de esas elevaciones y que desde ese momento haya condicionado la presencia de la hemorragia, ¿no? Y eso lo pueden checar tomando su presión arterial sistémica, aunque la manifestación pues, ya se queda en el ojito. La segunda, y es por la que a veces, aunque digamos que es una consulta pedorra, pero al fin y al cabo, pues si llega ahí, pues tenemos que estudiar al paciente, es ver que esta hemorragia subconjuntival no esté condicionada por un aumento de la presión del ojo, doctores. La presión del ojo y la presión de la sangre son dos cosas diferentes y no tienen relación. Entonces puede haber pacientes con normotensos con presiones intraoculares elevadas o pacientes hipertensos sistémicos con presiones del ojito dentro de la normalidad. Entonces es para lo que vale la pena que ya lo veamos ahí, ¿no? En el consultorio, le tomamos la presión y si está bien, pues descartamos esa causa.
Un punto importante de estos son pacientes que tienen hemorragias constantes, ni lo duden, analícenlo con el oftalmólogo. Probablemente no es nada, pero pues sí tenemos que descartar que del ojito no haya ningún problema, ¿ok? Sería la segunda condición por la que suceden estas hemorragias. 3, cambios de temperatura de frío a caliente, doctores. Estos cambios de temperatura de frío a caliente es lo que decía la abuelita de que te enfriaran los ojos. Tenía mucha razón la abuelita, pero ¿qué implica? Que estés en un ambiente muy caliente y de repente salgas a un ambiente muy frío. Doctores. Entonces, a veces algunos vasitos presentan fragilidad y se rompen y se acumula la sangre. Sería una tercera causa y preguntar al paciente si no tuvo alguna de esas situaciones. Muchas veces se dan estos cuando van al vapor y salen de repente y siente chido, ¿no? Es calor y hay fresco, calor, fresco, calor, fresco. Ya es de señor, yo no voy al vapor, pero dicen los señores, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Que puede condicionar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, preguntar también si estuvo expuesto a ese tipo de manifestaciones. Cuarta, un pujo muy intenso, doctores, un tenesmo severo, que tengan estreñimiento, que hayan cargado mucho o muy pesados pacientes, puede condicionar a veces que si tienes una fragilidad capilar, se te rompe el vasito. Entonces también tenemos que preguntar si no tuvo alguno de esos antecedentes. Si el paciente dice, no, yo no hice nada, doctor, yo estoy acostadote, como ahorita está usted ahí acostado, pues entonces hay que preguntar la carta de los factores de coagulación, ver su funcionamiento hepático, ver que no haya ningún otro tipo de problema, o la carta más chida de todas, que es la idiopática. Esa es la que nos va a tomar el camino para todo y salvar para todos, ¿no? Pues sepa, no hay condición de explicar esto, ¿no? Pero pues, al fin y al cabo, pues ya tiene la hemorragia, pues ya se va. El problema con la hemorragia subconjuntival es que tarda mucho en recuperarse. Tarda de 2 a 3 semanas. Es como un moretón del ojo. Yo les explico a los pacientes que es como un moretón del ojo y que va a pasar por todos los colores visibles. Y a veces se extiende más de lo normal. Y hay pacientes que lo aceptan y otros pacientes que dicen, no, pues que esté de esto vivo, doctor, ¿no? Pero pues no hay un tratamiento específico que le ayude a quitar esa hemorragia. Tenemos un apéndice ahí que a veces algunas infecciones, ya sea por adenovirus o estreptococo y haemófilos, nos pudiera dar la famosa conjuntivitis hemorrágica. No es que el paciente llore sangre, así, no, sino que aparezcan hemorragias subconjuntivales además de las molestias que tiene el paciente. Esa hay que tener cuidado, vamos a platicar de ella porque sí es muy contagioso y no la hay que reportarlas muy seguido. Vamos, nuestro deber como mexicanos y patriotas y creyentes de la 4T, pues sí es decir, no, pues sí tiene una hemorragia subconjuntival. El problema es que te cercan, si estás en tu pueblo y reportas una hemorragia subconjuntival, te van a acercar y te van a hacer estudios epidemiológicos y ya bastante tienes en salvar tu vida en esa clínica fea, entonces como que mejor no nos exponemos. La clasificas como una conjuntivitis viral y punto. ¿Ok? No va a pasar nada, pero sí es muy contagioso. Ya hablaremos de esto y es por adenovirus, ¿ok? Entonces son los factores que pueden condicionar esta hemorragia subconjuntival o hiposfagma. Como les digo, no hay una gota que lo quite, ni puncionando esto porque se queda impregnado, o sea, ya se queda manchado el atenón. Podemos recomendar a veces una cápsula que se llama ribotripsin, que los retinólogos se ríen mucho de que las utilizamos cuando ellos la utilizaban, pero llegó un güey y dijo, el ribotripsin es para nacos, dijo él, yo no. Entonces ya todos, no, la ribotripsin ya no se usa cuando todo el mundo aprovechaba a comprar la ribotripsina. Entonces la ribotripsina es muy buena para el ojo también en algunas situaciones. Miren, de eso a nada, un poquito de apoyo les va a ayudar. Entonces, denle ribotripsin cada 12 horas si ven que el paciente está muy ansioso por su hemorragia subconjuntival, pero realmente al fin y al cabo va a durar como unos 3 meses, 3 semanitas en absorberse por completo. ¿Ok? Entonces son las situaciones que puede verse ahí. Hay otra manifestación que es la quemosis, que es el edema, es el líquido acumulado en el mismo espacio donde había sangre, pero aquí no hubo sangre, sino que pasó, hubo un tallado muy intenso de los ojitos, que es generalmente en las conjuntivitis alérgicas, y ese tallado muy intenso de las conjuntivitis alérgicas puede condicionar un trasudado y una extravasación y se acumula el líquido ahí en ese espacio. Entonces no se ve la sangre, pero se acumula líquido. Ya vimos, bueno, han platicado y han visto en otras materias cómo se llama ese acúmulo de líquido en el tejido intersticial. Se llama, bueno, esos huecos se llama edema, doctores. Pero nosotros al presentar un edema en la conjuntiva lo vamos a llamar como quemosis, como bien explicado ahí en la diapositiva. ¿Qué pasó, Tere? Tenía una pregunta, Doc, pero creo que me autocontesté. Es que, bueno, mi pregunta iba así, ¿se puede relacionar a la inyección conjuntival con personas que tienen los ojos claros? Pero me sentí que me respondí solita porque dije, no, a lo mejor eso tiene que ver con las alergias.
No, los ojos claros son diferentes, es un proceso del iris, pero no tiene mucha razón. El ojo rojo lo podemos tener los ojos claros, los ojos negritos, los ojos cafés, pero pues, a veces pues, el ojo claro es muy aparente y vamos a platicar que el ojo claro va a tener muchas manifestaciones, pero no tiene relación alguna la hiperemia con el color de los ojos. Y es otra manifestación porque es más adentro. Son dos cosas diferentes, ¿vale? Sí, Doc, gracias. Vale. Bueno, alguna pregunta ahorita que hice una pausa, Docs, con esto que hemos estado platicando? ¿Qué pasó, Jorge? Yo tengo una duda. En el caso de las crisis hipertensivas, en la cual pues ya es como tal una emergencia, y tienen su hemorragia igual, subconjuntival igual, o sea, nada más se maneja la presión como tal, o sea, A la presión y explicar al paciente que pues es una consecuencia de esto, pero es más riesgoso lo que tiene en el cerebro. A veces nos llega por esa manifestación y llega a urgencias de nosotros del hospital. Y dice, es que a mí me duele mucho la cabeza y ayer me chequé la presión y tuve 220, puta, la mandamos a urgencias, ¿no? Porque el riesgo principal es la hipertensión, ¿no? Y así como se rompió un vasito en la conjuntiva, se le puede romper un vaso en el cerebrito, ¿no? Entonces, manejos igual, le das lubricante y la nafasolina igual, pero pues al fin y al cabo tiene otro problema más importante, ¿no? Gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más? Vale. Entonces, el edema es diferente. Bien, aquí que vamos a hablar de edema, puede ser una hemorragia subconjuntival, aquí puede estar lleno de sangre, pero aquí está líquido. Es un edema y es muy común que lo veamos en conjuntivitis alérgicas y en algunos tipos de conjuntivitis. Y a veces da la apariencia de que el ojito se le esté saliendo, ¿no? Y no es tanto que esté salido, sino que toda la conjuntiva está llena de material del exudado trasudado plasmático, ¿ok? Las hiperemias, vean, un ojito rojo, hiperémico, aquí hay que poner una gota de nafasolina si podemos, obvio, si queremos sacar la carta de la nafasolina y ver si se quita lo rojo, pues adelante. Aquí tiene un poquito de inflamación en los párpados. Entonces yo digo que es una blefaroconjuntivitis. Yo creo que en mi caso no le pongo la nafasolina porque sé que es un proceso superficial. Vamos a mejorar el proceso de la blefaritis, mejorar el proceso de la conjuntivitis. Yo sé que el ojito no va a tener ningún problema. Pero si tienen dudas, puedes aplicar la gota de la nafasolina para ver si se les aclara o no. Y aquí, por ejemplo, este ejemplo lo puse que, por ejemplo, se ve aquí el ojito aquí de lejos y se ve como una mancha roja. Y tú puedes decir, ah, mira, tienes una hemorragia conjuntival, o el paciente dice, mira, tiene una carnosidad y además está bien rojo, bien rojo, bien rojo. Y no todos los ojos rojos, o todo la hemorragia, o todo lo que da imagen como hemorragia es tal cual una hemorragia o un ojo rojo, ¿no? Si hacemos una ampliación en el microscopio, vean cómo se ven estos vasos tortuosos conjuntivales, doctores. Estos vasos tortuosos hay que investigar que no tenga una fístula por detrás en la cavidad orbitaria, no son muy comunes, pero a lo mejor a simple vista te puede dar la apariencia de una mancha roja ahí, pero generalmente lo ideal es ampliarla y ver que esto es un conjunto de vasos que están dando esa apariencia de todo eso. Entonces, una parte muy importante de esto es de que no toda mancha roja en el ojito es una hemorragia y no todo ojo rojo es solo una conjuntivitis. Puede ser desde una uveitis, una queratitis, un aumento de la presión intraocular del ojito. Entonces, parte importante de toda esta clase, de toda esta sesión, lo que me interesa, independientemente de si saquen 10 o 9 en sus exámenes copiados, es que recuerden esos puntos importantes para su vida profesional. ¿Ok, doctores? Es lo único que quiero que se acuerden de eso. Es bien importante reconocer eso, la quemosis, la hiperemia y los vasos que a veces nos pueden confundir con una hiposfarma. Otra de las manifestaciones que podemos ver en la conjuntiva es la cicatrización. En la cicatrización es muy común que veamos problemas de conjuntiva que cicatricen. Hay que recordar nuevamente que hay dos conjuntivas, la palpebral y la vulvar. Entonces, si se cicatriza, si se lastima esta conjuntiva, a lo mejor nos puede dar una adherencia por una cicatrización anormal de estos y nos puede quedar pegado la vulvar y la palpebral, doctores. Esto se le va a llamar simblefaron. Vamos a adelantar un poquito. Esto es el simblefaron, doctores. Y estas manifestaciones aquí pueden ser secundarias a una quemadura, a un proceso de destrucción epitelial como un pénfigo o un Steven Johnson, que son muy comunes y los van a ver en su vida hospitalaria, y debemos de cuidar los ojitos, porque aunque sobreviva del Steven Johnson o del pénfigo, puede quedar con secuelas oculares muy, muy importantes. Entonces, estas adherencias son bien, bien peligrosas, pueden dar limitación al movimiento, pueden condicionar un ectropión secundario y, sobre todo, pueden destruir lo que es la conjuntiva y evitar una adecuada lubricación en el ojo, lo cual puede complicar a la larga ¿cómo se llama? Esta lubricación ocular. ¿Ok? Entonces, es otro tipo de manifestaciones que vamos a ver.
Y ahorita vamos a platicar de las dos más comunes que son más frecuentes y que sí me interesa que ustedes las conozcan. Uno es la reacción folicular. Esta reacción folicular es un crecimiento, es una hiperplasia del tejido linfoideo que está en el estroma conjuntival, en la sustancia propia de la conjuntiva, que ya vimos que está tiene mayor predisposición o mayor proporción en el párpado o en la conjuntiva inferior, doctores. ¿Ok? Esta, como toda respuesta inflamatoria, puede crecer en un momento de estímulo, entonces a veces puede haber que estos tejidos linfoideos sea mucho más grande y da la apariencia como de gránulos de arroz, doctores. No, no es como el grano de arroz que ustedes comen en la comida japonesa, pero por lo menos como que orientamos un poquito para que medio sepan cómo se van a ver estas lesiones. Una característica es eso, que son blancos elevados, miden de 0.5 o hasta 5 milímetros, van a estar rodeados por un vaso sanguíneo y el ver un folículo, ver un cambio en el tarso inferior, nos puede dar la idea de qué condición etiológica pudiera estar presentando. No es la única, si se fijan, son varias, pero ya ahí, aumentando con el tipo de presentación, el tipo de secreción, el tiempo de presentación, nos puede ir formando dentro de nuestro cerebrito y de nuestra ardillita, ver el proceso que está generando o que formó este tipo de aspectos, ¿no? Generalmente son por afectaciones virales en adenovirus, por infecciones por clamidia y por hipersensibilidad a los medicamentos, doctores. Entonces, virus y clamidia son muy comunes que tengamos folículos, ¿ok? A veces en algún momento, ya les dije que solo se encuentran en el párpado inferior, pero a veces crecen y la respuesta inflamatoria es muy, muy severa, que pueden verse también crecimientos parecidos en el párpado superior y se van a clasificar igual como folículos, doctores. Una imagen característica de los folículos es esta, se ven estos gránulos de arroz, ya les dije que parecen arroz normales, pero pues no se ven arroces, aquí se ven más rojitos, pero una imagen que me gusta más es esta, para que vean bien lo del gránulo de arroz y lo que ustedes pueden ver en estos pacientes. Vierten el parpadito y vean en el fondo de saco hay un montón de bolitas acá o de crecimientos acá. Entonces, si el paciente tiene ojo rojo y está relacionado con un proceso infeccioso, viral, que tiene infección de vías respiratorias superiores, y si le vemos y nada más tenemos el ojito rojo y vemos estos crecimientos, pues sabemos que es propiamente por un adenovirus. Es un proceso viral, doctores. Si el paciente llega y dice, ¿sabes qué? Tengo una conjuntivitis de 20, 25 días, ya me sale muy poquita secreción, pero aún sigo teniendo molestias y le viertes esto y ves esos folículos, lo más seguro es que se trate de una infección por clamidia, doctores. Ya les dije que no se espante por el clamidia, doctores, ¿ok? No todo es por las cosas que están pensando, ¿verdad? Están riendo, ya sé quién está pensando ahí sucios, sino que pues puede ser por autoinoculación o por alguna otra situación o porque vieron algo feo para que no piensen eso. No, 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 hay que hablar tal cual de las situaciones de que se infecten estos pacientes, ¿no? Entonces ya desde ahí podemos originar o pensar cuál es la condición propia de estos pacientitos, ¿ok? Entonces la reacción folicular, que es respuesta del tejido adenoideo. La otra reacción que tenemos es la reacción papilar. Esta reacción papilar es un epitelio conjuntival hiperplásico. Aquí no hay crecimiento de tejido linfático, se va a ver generalmente y únicamente, porque no hay papilas en el párpado inferior, se van a ver en el párpado superior, en la conjuntiva tarsal superior del párpado, y generalmente se va a ver como un crecimiento de hiperplásico y van a tener una característica de que van a tener un vaso central. Los folículos, si leímos la diapositiva anterior, tienen un vaso alrededor, estos tienen un vaso central. Entonces van a ver mucho más rojos, van a verse como si son mucho en un proceso bacteriano, se ve como un tapete todo rojo, como aframbuesado, entonces es por eso que se ven esos pequeños crecimientos. Las papilas es al fin y al cabo un infiltrado de células inflamatorias que van a tener linfocitos, células plasmáticas y eosinófilos, generalmente van a encontrarse en el párpado superior. En algunas situaciones las papilas no solo se van a presentar en fenómenos bacterianos, que ya dije va a ser un ojo rojo, un párpado superior rojo, más además la secreción que puede llegar a presentar. Generalmente también las papilas se presentan en procesos alérgicos, pero a lo mejor no se presentan tan severo, pero con el paso del tiempo se van haciendo que estas papilas crezcan más de la cuenta y es lo que nos va a dar la verdadera problemática sintomática en los pacientes alérgicos. Ya hablaremos también de eso, doctores, ¿ok? En algunos casos puede verse en personas normales, generalmente en niños, y la mayor condicionante de eso que se presenta es en blefaritis posteriores, secundarias a meibomitis o blefaritis crónica, conjuntivitis alérgica, que es bien importante, conjuntivitis bacteriana y en portadores de lentes de contacto. Que ese roce total va a hacer que haya un cambio en la superficie de la conjuntiva palpebral, nos va a dar estos pequeños crecimientos. Aquí se ven unos puntitos blancos que ya son papilas que involucionaron a veces, no todas involucionan, pero se ve un pequeño puntillo rojizo acá, aquí se ven unos pequeños crecimientos aquí que se ven sobrelevados,
pero mejor se ve en esta imagen, para que vean acá. Es el párpado superior totalmente vertido, se fijan, hay pequeños circulitos acá, se ve totalmente aframbuesado, y esto el paciente va a referirlo toda esa molestia como inflamación, sensación de cuerpo extraño o molestias de todo. Esas son las reacciones papilares, reacciones folliculares y reacciones papilares. ¿Okay? Y es muy importante, digo, a veces aunque queramos verla con el simple microscopio, pues bueno, sí se ve, ¿no? Se ve más bonito, ¿no? Pero pues, si tienes una disposición y tienes un poquito de conocimiento de todo esto, se te quedó claro todo esto, pues en tu práctica profesional, con una buena iluminación, puedes empezar a detectar estas presencias de manifestaciones. Al igual también como la apariencia de membranas. Las membranas son de dos tipos, ya sea pseudomembranas o membranas verdaderas. Esas membranas, al fin y al cabo, es tejido exudado del proceso infeccioso y de la misma reacción inflamatoria que se quedan acumulados adentro del ojito y pueden tener dos cursos, pueden aparentar que es secreción o pueden quedarse pegados en el párpado superior generalmente y en algunos casos también en el párpado inferior. Eso va a condicionar molestias también a los pacientes. Llega un paciente a la consulta por conjuntivitis, dice, es que tengo sensación de cuerpo extraño, tengo un poquito de secreción, siento que se jala como un poquito de moco, a veces se me queda el ojo pegado, y vierse el parpadito buscando si es una bacteriana, o vierse el párpado inferior para ver si es folicular, y lo que te encuentras es un plastrón de tejido blanquecino pegado en el párpado superior. Y se ve inflamado el párpado, ve un poquito de hemorragita acá. Entonces lo que hacemos acá es, con un hisopo, limpiamos todo ese material y va a salir esa membrana. ¿Ok? Y esas membranas se clasifican en dos, en pseudomembranas o membranas verdaderas. Las pseudomembranas, al retirarse, simplemente se quita ese mojo que está acumulado ahí, el paciente presenta mejoría sintomática, le quitas esto, pero no sangra la conjuntiva. Entonces, al no sangrar, eso puede decir que es una pseudomembrana y es muy común verlas en adenovirus, infecciones gonocócicas y Stevens-Johnson. A veces creemos que es acúmulo de la secreción que tiene ahí bastante, pero no, es una respuesta inflamatoria que se queda adherida ahí en el epitelio conjuntival del párpado. Y las membranas verdaderas son muy semejantes. Vemos este plastrón ahí a nivel del parpadito, lo quitamos, pero ahora sangra un poco. ¿Eso qué quiere decir? Que está atravesando lo que es el epitelio y lo estamos lastimando. El sangrado es mínimo, tampoco se espanten, pero sí ves que se empiezan a formar pequeños vasitos de sangre ahí hemáticos y generalmente es causado por un estreptococo, ¿no? Entonces ahí ya cambia también nuestro manejo, ¿no? Es muy diferente manejar una conjuntivitis viral a una conjuntivitis bacteriana, ¿no? En algunos casos, el uso de algunos medicamentos como cloranfenicol, y es lo que se da como primera instancia para manejo de unas conjuntivitis, porque así puede iniciar el paciente como una conjuntivitis. El largo uso de ese cloranfenicol puede dar imágenes semejantes a este tipo de adherencias. Entonces, llevo 7, 8 días con el cloranfenicol y ahora me molesta más y tengo esta secreción acumulada ahí. Entonces, como les digo, no todo el antibiótico que tenemos es óptimo ni muy sencillo, sino que cada paciente puede presentar una respuesta a este tipo de medicamentos. Entonces, recordar lo que son las membranas verdaderas y las pseudomembranas y en qué patologías las podemos obtener. La imagen acá, entonces miren, aquí se ve el exudado acumulado, aquí se ve un poquito de factores hemorrágicos, lo más seguro es que sangre, y eso se considera una membrana verdadera. Se retira, no pasa nada, pero el paciente sí va a llegar a tener un poquito de mejoría sintomática. ¿Okay? Ahora también lo importante es la linfadenopatía. Acuérdense, ya vimos que hay una reacción folicular, tiene mucha relación aquí con la sustancia propia que hay en la conjuntiva. Hay mucho tejido linfático y generalmente va a drenar a los vasos palpebrales, pero también llega a los ganglios preauriculares y submandibulares. No todos van a tener estas manifestaciones de crecimiento en la cadena ganglional que de cada paciente, pero sí son muy comunes que las veamos inflamadas en padecimientos virales, infecciones por clamidia e infecciones gonocócicas. ¿Okay? Entonces, sí podemos hacer también esa complementación, tocar al paciente, pedir esa autorización para palparlo y pues determinar si en verdad pudiera haber un crecimiento o no, y eso ya nos va a complementar nuestra información para poder dar un diagnóstico. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas con esto, Docs? Vale. Muy bien. Entonces, pregunta bien. Aquí la diferencia, vean, si el otro está totalmente pegado y sangra, pues es una membrana verdadera. Aquí con una pinza quitamos esta pseudomembrana, se retira todo, no provoca sangrado, entonces generalmente es causado por
por medicamentos, o afro secuela de Pemphigus o de Steven Johnson, o causado por, ¿cómo se llama? Por el adenovirus, que es muy, muy común que presenten este tipo de manifestaciones. Pero para que entendamos la diferencia. Pues ahora más que una doctora no sabía cómo escribir línea empalizada de Vogue, me lo hizo escribir acá en la anterior clase. Pero bueno, vamos a hablar de las infecciones bacterianas. Vamos a comenzar ya a mencionar cuáles son los factores etiológicos y cómo se presentan en su manejo. Hay dos tipos de infecciones bacterianas, la bacteriana simple y la queratoconjuntivitis gonocócica. Pues ya sabemos, la queratoconjuntivitis gonocócica si es causado por Neisseria gonorrhea. La conjuntivitis bacteriana simple puede ser causada por estos agentes etiológicos, no en exclusivo, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae son los más comunes. A veces relacionado más con el epidermidis, que se encuentra como flora normal en la región orbicular del párpado de los pacientes. ¿Okay? Entonces recordar la etiología que los causa y cómo se van a contagiar, con contacto directo de las secreciones. Ese contacto directo de las secreciones pues ni es de 2 días, ni 3 días, ni de 4 días. A veces nos tallamos el ojito, nos subimos al ruta, agarramos el tubo, te avanza un poquito, se sube otro, y en ese momento que no pase más de 2 horas, 2 horas y media, 3, vuelve a agarrarlo, ya lo agarró en la mano, pero se le ocurre igual tallarse su ojo, pues ya seguro se contaminó, ¿ok? No es la forma más común, pero es la más entendible de explicar una conjuntivitis bacteriana. A veces también puede ser por el uso de las toallas contaminadas, que ya le dijimos que todos se limpian la cara con la misma, y entonces ahí puede quedarse un poquito más la bacteria porque tiene más tiempo ahí, las condiciones dan a mayor proliferación y puede infectar a pacientes que ya lo predispongan, ¿ok? Entonces es el contacto directo con las secreciones. ¿Qué molestias nos van a dar iniciales? Nos van a dar enrojecimiento, sensación de cuerpo extraño, nos van a dar ardor y escozor, los párpados pueden estar pegados al tratar de abrirlos por la mañana, y generalmente empieza uno y se contamina el otro. Siempre es normal por esa contigüidad que tenemos de un proceso infeccioso al otro que puede estar sano. Aquí el paciente va a tener ojo rojo, pues por la conjuntiva está inflamada, doctores, ¿ok? Va a tener sensación de cuerpo extraño, sí, por las reacciones que va a tener de crecimiento tanto en las papilas como por el mismo cambio en la calidad de la lágrima, doctores. Es más mucosa. Eso también va a condicionar el ardor y el escozor. Y pues bueno, si hay una secreción en las mañanas, como el ojito queda cerrado, se trata de abrir y dice, no, no lo puedo abrir, no, ya me quedé ciego, doctores, ¿ok? Entonces llegan al ojito ahí con el paciente, no puedo abrir mi ojo. Le abres y ya veo, doctor, pues sí, tenía todo el material acumulado ahí en las pestañas. Entonces, eso nos enseña que los pacientes deben de tener una limpieza adecuada para evitar que haya más complicaciones, ¿ok? Y ya como signos, propiamente que podemos ver es párpado con costras y edematosos, se ven inflamados, puede a veces relacionarse con una blefaroconjuntivitis. Algo que nos puede confundir un poquito al estar entrevistando al paciente es que los primeros días se puede decir que tuvo una secreción acuosa inicial, y ya sabemos que se puede relacionar con un proceso viral o con un proceso alérgico, pero al cabo de 1 o 2 días ya empezó a presentar la secreción normal en sus ojitos, ¿ok? Vamos a tener un enrojecimiento, siempre en la conjuntiva vulvar, pero va a ser mucho más rojo la conjuntiva de los párpados. Entonces, eso también nos va a servir a nosotros como un punto de ver qué es lo que está manifestándose ahí. Y es lo que vertimos el párpado superior, se ve más rojo, se ve más inflamado, se ve más aframbuesado, se ve una imagen muy semejante a esto, más aparte de la secreción. Entonces, eso ya nos pudiera orientar a que se trate de una conjuntivitis bacteriana siempre, ¿ok? Y es el proceso normal. Vean el ojito aquí, la secreción mucopurulenta acumulada aquí, el ojito hiperémico, hay un montón de secreción aquí acumulada en las pestañitas. Es un proceso, a veces llegan a los pacientes y ya encuentran esta manifestación. Pues lo ideal es que se limpie bien todo este pacientito, ¿ok? Vemos que el párpado inferior está totalmente hiperémico, y además de ver aquí totalmente hiperémico, vemos la secreción mucopurulenta, un poquito acompañado con el hiposfagma o la hemorragia subconjuntival. Y vean aquí como en las pestañas también hay secreción mucopurulenta adherida. Entonces, ya desde ahí, al conocer esto, podemos inferir de que se trate de una infección bacteriana. ¿Y eso de qué nos sirve? Porque sabemos cómo va a ser su evolución aproximadamente, ¿ok? Y es por eso a veces que el diagnóstico es clínico. No vale mucho la pena pedir cultivos, porque a veces está más rápido la evolución del paciente que el mismo diagnóstico. Entonces, y algo muy importante es recordar la historia natural de la enfermedad. Todos, la mayoría de las enfermedades tienen un curso total de enfermedad. Estos pacientitos, a lo mejor que hacemos el cultivo, tomamos un poquito de muestra del párpado inferior,
lo mandamos a cultivar. Ya cuando tenemos el resultado, el paciente ya se curó, entonces a veces no vale mucha pena gastar en recursos, pero se puede hacer, ¿ok? Y eso generalmente se resuelve de 10 a 14 días, con o sin medicamento. Deja muy pocas secuelas, pero el problema es que es molesto para el paciente, o sea, es muy molesto tener ese proceso infeccioso inflamatorio en los ojitos. Como digo, no vale la pena pedir pruebas de laboratorio rutinarias, eso sí tiene que tener una buena limpieza, tiene que limpiarse todos los parpaditos aquí para no tener esta agregación de otro proceso infeccioso, y es aquí que ya podemos dar lo que es un antibiótico. Ya podemos dar ya las famosas gotas, doctores, que quieren dar ustedes, ¿ok? Y podemos empezar desde el antibiótico un poquito más pequeño que tengamos. Ustedes generalmente solo van a tener cloranfenicol y neomicina. Con cualquiera de esos pueden empezar. Nosotros ya como oftalmo tenemos una gama un poquito más de un antibiótico. A mí siempre me gusta empezar con lo más sencillito, si no lo veo muy agresivo. Solamente empiezo con tobramicina. Si veo que en unos 2 días no mejora eso y el paciente tiene más molestia, le cambio a cipro. Pero es decir, le voy aumentando poco a poco. No se lo doy de madrazo. No está mal, pero no es indicado, doctores. Porque pues vas a, por ejemplo, puedes llegar a moxifloxacino y el moxifloxacino, que vale carísimo, vale como 800 pesos, doctores. Entonces se lo va a poner, va a decir, ah, sí me curó, pinche medicamento caro, sí sirve. Y ahora para todo ponen moxifloxacino. Y a lo mejor no cura el moxifloxacino, sino lo que curó realmente fue la historia natural de la enfermedad. Entonces sí hay que ir avanzando poquito a poco en los antibióticos, no dar de madrazo para crear resistencia antibacteriana a este tipo de tratamiento. Si no, en algún momento se presenta algo más severo y estamos jodidos, doctores. ¿Ok? Entonces empezamos por el más sencillito. ¿Cuál es la dosificación? Una gota cada 4 horas por 7 días. Es lo más común que vale la pena recomendar únicamente mientras está despierto el paciente. A veces yo en lo particular, cuando veo casos muy severos, o sea, que ya veo que se ve casi que se va a convertir en un purulento, voy a convertirse en un purulento, mi dosis de tratamiento es dar una gota cada 2 horas por 3 días y después una gota cada 4 horas por 7 días. Sí, le agrego 3 días más de tratamiento y los primeros 3 días de tratamiento lo hago un poquito más intensivo. Es mucho mejor eso que dar 2 gotas. Siempre van a encontrarse médicos que van a decir, ah, pónganse 2 gotas de esto y 2 gotas de otro y 2 gotas de esto. El dar 2 gotas es una aberración total desde el punto de vista oftalmológico, porque la gota se tiene que poner aquí en el fondo de saco, y el fondo de saco solo tiene una capacidad de 0.05 mililitros, doctores, o 5 microlitros, doctores. Y cada gota de cualquier frasco que saquemos va a sacar esa cantidad, 0.05 mililitros o 0.5 o 5 microlitros es lo que va a sacar esa gotita. Entonces, si ustedes ven y le recuerdan, así pónganse 2 gotas, las 2 gotas se le van a salir, no van a llenar esa capacidad del saco, del fondo del saco, y se van a derramar las dos y no van a tener un efecto terapéutico adecuado, doctores. Entonces, si a lo mejor no aprenden bien algunas cosas importantes de esto sí quiero que lo que aprendan. Solo recomiendan una gota a cada uno de sus pacientes. Incluso va a haber tratamientos que la cantidad del frasco viene para un mes, doctores, y ese frasco vale 900 pesos. Entonces, ay, voy a ponerme otra gotita. Ya chingaste el tratamiento, ya chingaste la pauta y se va a acabar la dosis antes de tiempo y va a hacer que el paciente gaste y puede hacer que suspenda su tratamiento, ¿no? Entonces, permítame tantito. Tengo que quedar con un poco de resequedad por esta madre. Pues ya me expresé hablando de las 0.5 microlitros en las 2 clases, ya me emocioné un poco. Pero solo den una gota, doctores. Si quieren dar una pauta más importante de tratamiento, denle mejor una gota cada 2 horas o cada hora. Y eso va a ser mejor que dar la gotita o 2 gotas en el momento, doctores. ¿Ok? Es la pauta de tratamiento que yo doy. Igual, vamos avanzando con los medicamentos como vayamos dando. El ojito está inflamado, está molesto. Le puedo agregar un desinflamatorio, ¿cómo no? Generalmente ustedes ya saben que tienen prohibido dar esteroides. Entonces podemos pensar en un AINE si el paciente no es alérgico a ese AINE. 3-aofteno, que es diclofenaco, o el Godec o Dustalox, que es diferente medicamento, pero al fin y al cabo la sal es la misma, que es ketorolaco contra metamina. Es lo único que recomiendo a ustedes como médicos de primer contacto que lo recomienden cada 12 horas o por mucho cada 8 horas. Ayuda a desinflamar el ojito, pero no deben de dar esteroide.
Yo en lo particular veo a mi paciente, veo que su ojito tiene una secreción, veo que es una infección conjuntival, veo que no tiene daño en la córnea. Yo como oftalmo, sí le doy tratamiento esteroideo, ¿ok? Le doy cada 8 horas en dosis de reducción hasta que no haya ningún problema, pero ya estoy seguro de que solo es un proceso conjuntival, doctores. Ustedes a simple vista, pues sí pueden ver el proceso infeccioso y todo, pero no sabemos si hay algo más de base ahí, doctores. Entonces, sí, por ejemplo, sí algo se me recomendaría, igual que lo de una gota, que se queden con esto, ¿no? No dar esteroides de primera instancia. Hay otros desinflamatorios y si sospechan algo que requiere esteroide, mejor canalícenlo con el oftalmo, ¿no? Entonces, bueno, yo como oftalmo sí puedo recomendar esteroide un poquito. Puedo recomendar también lubricante. Tiene mucha secreción mucopurulenta este paciente, entonces esta secreción mucopurulenta va a dar sensación de cuerpo extraño y molestia, entonces hay que estar lubricando constantemente el ojito cada 4 horas. Puedo agregar un tratamiento sistémico, sí, cuando digo veo ese proceso infeccioso muy severo. Y generalmente, le comentaba a sus compañeros de la clase anterior, yo veo pacientes que son trabajadores y que un trabajador da una incapacidad de 5 a 7 días para hacer para este proceso, pues sí le partes la madre porque le quitas dinero al paciente, ¿no? Va a haber momentos en que lo requieran y ni modo, ¿no? Prefiero su salud y ya después vemos qué onda con esto, ¿no? Pero a veces sí vale la pena acelerar que el paciente se reactive rápidamente para hacer sus actividades, ¿ok? Entonces, ahí por eso digo, yo decido darle un poquito de esteroide para mejorar todo esto y a veces le agrego un tratamiento sistémico. A mí en lo particular me gusta utilizar Cipro de 500 cada 12 horas. Tiene un poquito de impregnación en el segmento anterior, ya hablaremos de esto en conjunto en córnea. Entonces ayuda un poquito a que estuviera como si estuviera lubricando material antibiótico la mayor parte del tiempo. Entonces Cipro 500 cada 2 horas por 7 días. Yo en lo particular se los doy a mis pacientes. Algo que no les doy a mis pacientes es el ungüento, doctores, pero bien establecido y se puede utilizar. El ungüento es la pomada con el antibiótico que utilizamos y habíamos platicado que lo utilizábamos el párpado, no tanto por el antibiótico, sino por el desinflamatorio. La mayoría de los ungüentos vienen con antibiótico y esteroide, entonces es algo por eso que a mí no me gusta utilizarlos. Se pueden conseguir la tobramicina o el ciprofloxacino y el clonazepam solos, pero a veces pueden salir un poquito caros y la realidad a mí no me gusta utilizarlos. Prefiero mejor tener un tratamiento intensivo de gotas durante la mañana, tarde y noche, que se pongan una última gotita antes de dormir y que cierren sus ojitos y que en la mañana vuelvan y reinicien su tratamiento. Hay algunos doctores, y no está mal indicarlo, doctores, que puedes dar la pomadita, que salga un poquito de pomadita, la colocas dentro del ojo, porque si no luego se la están ahí poniendo alrededor como si fuera crema facial, doctores. Si no, el ungüento debe de colocarse adentro del ojito. Y en algún caso que yo lo llegara a recomendar o que se recomiende, debe ser nada más de predominio en las noches, antes de dormir, y esto sirve para que durante está durmiendo el paciente tenga un poquito de acción antimicrobiana y de lubricación por la misma glicerina del clorfenicol, el ojito, doctor. En la mañana es un poquito más pegadito, si se lo pones cada 8 horas, pues el paciente va a ver muy borroso y se puede quejar de eso. Entonces, por eso a mí los ungüentos no me gustan. ¿Ok? Digo, prefiero mejor aumentar la dosis de tratamiento y nada más durante el momento que estén despiertos. ¿Ok? Ese es el manejo propiamente de una conjuntivitis, doctores. ¿Tendrán alguna duda, pregunta con este manejo, docs? Antibióticos, empezar del menor potencia que tengan y ver viendo cómo va evolucionando. A veces la misma historia natural de enfermedad oscura. Un desinflamatorio, ustedes de primer contacto, un desinflamatorio tipo AINE ayuda bastante, cada 8 o cada 12 horas, dependiendo cómo lo vean al paciente. Yo como oftalmo ya puedo recomendar el esteroide, pero ya viendo que no haya ningún problema en el ojito. El lubricante se puede recomendar y se debe de recomendar a veces para mejorar la sensación del paciente, porque el chiste es no curar la infección, sino mejorarle todo el aspecto que tengamos ahí para poder llegar a un equilibrio normal de su ojito. Y como digo, el ungüento yo la verdad no lo recomiendo, prefiero mejor darle la ciprotomada y me ayuda más a acelerar rápido este poco de situaciones. Y recordar que el dato característico es, al principio es secreción inicial acuosa, 2 empieza a haber secreción mucopurulenta en fondos de saco pegada a las pestañas, y 3 vamos a encontrar reacción papilar en el tarso superior. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, Doc? Doc, ¿el analgésico era ketorolaco con qué? Se llama ketorolaco trometamina. Y Gracias. es Godec o Dustalox, cualquiera de los dos tienen esta misma fórmula.
sí es un poco caro, vale como 350, 400. Entonces, a veces, si no tienen mucha molestia, pues nada más con el puro antibiótico, ¿vale? Sí, Pero Doc, pues, gracias. para recomendarlo. ¿Alguna otra duda, pregunta? Vale, dos. Aquí me quedé con sus compañeros de hace ratito. Mañana nos vemos. Vamos a ver gonocócicas, espero llegar a avanzar un poquito más. Y mañana sí nos vemos. Mañana no hay examen, no hay nada. Entonces mañana nos vemos a su hora normal. ¿Vale? Cuídense. Bye. Hasta luego, Gracias, Doc. doctor. Nos vemos Gracias. mañana. Gracias, doctora. Gracias, Doc. Buenas noches. Gracias, doctor. Adiós, Doc.